Muy buenos días, compañeros. En esta hermosa mañana, pues, venimos el grupo B2 a hablarles sobre el análisis financiero de la empresa Vista Social Fondo de Inversión S.A. Los integrantes del grupo B2 están conformando por Carlos Carranza Aragón, Cristian López Sainz, Rudy Cifuentes Aguilar, Miguel Marín Rancho y mi persona, Germán Taquedávila. Esta mañana les vamos a exponer el análisis de la empresa Vista Sociedad Fondo de Inversión. Comencemos con las razones financieras, ¿verdad? Para esto tenemos un resumen de nuestras razones financieras. Tenemos una razón actual de 6.50 contra el 2020 de 8.702.74. Vemos una gran diferencia abismal. Derivado a que en el 2020 el pasivo a corto plazo se liquida casi en su totalidad. Veamos lo que yo les estoy comentando, ¿verdad? La diferencia de la liquidación del pasivo, ¿verdad? Vemos que el activo corriente pues se mantiene con 562 y 565 millones, una diferencia aproximadamente de 3 millones de colones, contra un pasivo a corto plazo o un pasivo corriente de 64.637 colones con respecto al 2019, donde teníamos 86.908.715 colones. Por eso vemos la diferencia abismal entre la razón corriente de un año con otro. Tenemos una razón rápida o una prueba ácida igual. Tenemos 6.50 en el 2019 y 7.658.36. Vemos esa diferencia abismal entre un año con otro. Tenemos nuestro capital de trabajo que cuenta con 478 millones contra 562 millones de colones en el año 2019 con respecto al 2020. Tenemos un periodo de cobranza de 92.86 y 71.93. Esto quiere decir que nuestra cartera fue cobrada en menos cantidad en el 2020 con respecto al 2019. También tenemos la deuda total del capital. Tenemos un 0.72 a un 0.07. Esto quiere decir que el pasivo representa 7 centavos de cada quetzal de nuestro patrimonio, ¿verdad? O sea que con 12 centavos en el 2019 nos financiamos el total de nuestros activos y un 88% de nuestro capital. Vemos que en el 2020 tenemos una deuda total de capital de 0.07 de nuestro pasivo, ¿verdad? Esto quiere decir que un 7% representa el poder de financiamiento del lado de capital de terceros, y un 93% o 93 centavos por cada quetzal corresponden a capital propio, ¿verdad? También tenemos la deuda a largo plazo. Vemos un 0.06 y un 0.07, ¿verdad? Con respecto al año 2019 y el 2020. También tenemos el rendimiento sobre activos de un 125.79% y un 105.13%. Tenemos el rendimiento sobre el capital común de un 55.91% contra un 10.04% del año 2020. El margen de utilidad bruto es de un 39.0% en el 2019 y en el 2020 tenemos un 36.92%. El margen de utilidad de operaciones antes de impuestos es de 9.06% con respecto al 2020, que es 1.92%. Disminuyeron las ventas. También tenemos un margen de utilidad antes de impuestos de un 8.53 contra un 12.5%.
tenemos margen de utilidad neto de 6.13% con respecto a un 2020 de 8.72%. La rotación de activos es del 11.21% y en el 2020 es de 10.33%. La rotación de las cuentas por cobrar es de 7.82 contra un 5.01 del 2020. La rotación del capital de trabajo es de 3.67 y en el 2020 tenemos 2.31. La rotación del capital de trabajo es de 3.67 contra 2.31 en el 2020. La rotación de propiedad, planta, equipo es del 99.63% en el 2019 contra un 119.25 del 2020. La rotación de activos totales es de 1.26 en el 2019 contra un 1.05 en el 2020. La razón de precio-utilidad es de 179.77 contra un 179.77. No vemos una mayor variación entre un año con otro. El rendimiento de las utilidades es 0.56. Tenemos un 0.56 en el 2020. Y vemos que el rendimiento de dividendos es igual en el 2019 y el 2020 con 0.39. El índice del pago de los dividendos es de 70.08 para los 2 años y el precio del valor del libro es de 23.32. Continuando, pues, hablaremos un poco del análisis horizontal, ¿verdad? Vemos que el análisis vertical ve la diferencia que existe entre rubros o entre cuentas de un año con otro. Pues podemos ver que hubo aquí un decremento, entre los activos del año 2020 contra el 2019, ¿verdad? Nuestro activo bajó un 45, perdón, esta es nuestra estado de situación, estado de resultados integral, ¿verdad? Perdón, me había confundido. Vemos que sí, existe una diferencia, ¿verdad? Entre el 2019 con respecto a 2020. Debemos de tomar en cuenta que el 2020 fue un año complicado porque nos afectó demasiado la pandemia. Muchas instituciones tuvieron que cerrar sus operaciones temporalmente por disposiciones gubernamentales. Y vemos que no fue la excepción esta entidad, Vista Social, de fondos de inversión, ¿verdad? Debido a que con respecto al año 2019, sí bajó sus ventas, teniendo una utilidad del 13.05, ¿verdad? Por ciento diferencia entre el 2019. Vemos que hubo un aumento muy leve, ¿verdad? También vemos el estado de situación financiera. Vemos que hubo un decremento, como les comentaba, de los activos de un menos 3.14%. Eso quiere decir que nuestros activos disminuyeron en 3.14% al año 2019. Como les comentaba, pues esto también se debe a que la entidad en el 2020 fue afectada significativamente por la pandemia. Vemos también el análisis vertical, que nos dice que nos da la tendencia de cómo y en qué porcentaje se encuentra integrado la entidad, ¿verdad? ¿En qué rubro se encuentra nuestro capital invertido significativamente? Si vemos acá
vemos que el 100% del total de nuestros activos está constituido por dos rubros, el activo corriente y el activo no corriente, teniendo que el activo corriente tiene un 30.74% del total del activo y un 69.26% en el activo no corriente. Pero vemos que significativamente la inversión en nuestro activo corriente se encuentra en las cuentas y comisiones por cobrar, con un 19.29%. Luego tenemos dividido, integrado en el disponible, ¿verdad? Con un 11.45%. Y las comisiones por cobrar con un 10.27%. Estas son las cuentas más significativas del activo corriente. También dentro del activo no corriente tenemos un pasivo del 100, un activo y patrimonio de un 100%, dividiéndolo en dos grandes rubros. El pasivo total contra el patrimonio total. Esto quiere decir que un 6.31% corresponde a financiamiento de terceros, o vemos que el pasivo corriente tiene un 6.30 y un 0.01% corresponde al pasivo a corto plazo. Eso es lo que veíamos en las razones financieras. Esa gran diferencia entre un año y otro. Porque si podemos ver aquí tenemos un 0.01% en el 2020 y tenemos un 4.86% en el año 2019. En el patrimonio pues vemos una leve disminución de un 4% aproximadamente y vemos que la fuente principal de financiamiento es el capital social con un 64.92%. Mis compañeros seguirán con la exposición. Muchas gracias. Bueno, compañeros, pues siguiendo con la exposición de Vista Sociedad y fondos de inversión, pues esta se dedica a la colocación de inversiones para generar utilidades. Como dato preliminar les podemos presentar que los flujos netos de inversión ya provistos para las actividades de operación pues corresponden a un 7% derivado en el 2020, un menos 3% en el 2019 y un menos 4% en el 2018. Todo esto aunado a que la compañía pues está tratando de generar flujo de efectivo y así financiarse. En las actividades de financiamiento pues tenemos un menos 3%, un 21% para 2019 y un 22% de 2018. Acá el decremento ustedes lo pueden visualizar palpablemente, lo que corresponde a los efectos derivados de la pandemia, lo cual repercutió mucho en este tipo de compañías. Y también tenemos pues lo que es los flujos de las actividades de financiamiento, lo que corresponde para 2020, un menos 6%, un menos 18% para 2019 y un menos 19% para el 2018, lo que corresponde que la compañía pues no tenía hasta ese momento establecida una política para la inversión, para la colocación e implementación de nuevos mercados para generar nuevas segmentaciones de inversión. Y ya pues como equivalentes al efectivo, tenemos un 5% para 2020, un 10% para 2019 y un 10% para 2018. Todo esto, pues, como les repito, va de la mano con la pandemia, lo cual vino a afectar este tipo de mercado bursátil. También tenemos el análisis que le practicamos a esta compañía de año con año, donde comparamos el 2020 contra 2019 y el 2019 contra el 2018. Tenemos a bien de que la empresa tuvo un decremento de menos el 21% comparado 2020 contra 2019 y un menos 2% en el 2019 contra 2018. Un decremento de un 26%, en el resultado operacional bruto, y también tenemos un decremento comparado en el 2018 de un menos 19%. Como resultado integral de las operaciones netas,
pues la compañía tuvo un decremento de un 83% comparando 2020 contra 2019 y el de 2019 comparado con el 2020 de 18, perdón, contra un 53%. Tenemos también todo lo que es el resultado del año, donde la compañía pues ya globalizado tuvo un incremento de un 13% comparando 2020 contra 2019 y menos un 68%, lo que equivale a un decremento entre el 2019 contra el 2018. Tenemos ya el resultado integral total de estos años ya mencionados, donde la compañía ya globalizado tiene un decremento de un 47%, todo esto a un lado y de la mano con la pandemia, con los efectos que esto repercutió en la compañía. Y pues en el 2019-2018 un menos 44% de igual manera de un decreciendo. Tenemos los porcentos integrales, donde si se pueden dar cuenta, la compañía pues ha ido manteniendo y estableciendo políticas y normas para poder generar efectivo, para poder mantener sus estados financieros llamativos para nuevas inversiones, tanto nacionales como extranjeras, como si se puedan dar cuenta. Ya como resultado total del año tenemos un 6.28 para 2020 a pesar de la pandemia, un 9.36 2019 y un 16.33 para 2018. Y en los resultados de igual manera tenemos un 93%, un 89% y 86%, todo esto de la mano que la compañía está tratando de realizar nuevas inversiones. Y para el método DuPont 2019 tenemos como resultado final un 8.77, lo que equivale a que la compañía tiene la posibilidad de generar efectivo y equivalente de efectivo para poder financiarse, y eso es lo que le compete es de que no tiene la necesidad o no ha llegado a la necesidad de caer en financiamientos externos, lo cual le recaería en gastos de intereses, de mora, de capital. Entonces, la compañía está en muy buen movimiento a pesar de la pandemia. Eso sería todo. Y paso con mi siguiente compañero. Buenos días, compañeros. Buenos días, licenciados. Siguiendo con la exposición a cargo del análisis financiero que tenemos sobre la entidad, tenemos el análisis DuPont 2020. Como bien sabemos, el análisis DuPont pues, es el análisis que nos ayuda a determinar cómo se han utilizado los recursos de una entidad, que los mismos hayan sido utilizados de una manera adecuada. Para el año 2020 tenemos un margen de utilidad de 8.72% y una rotación de activos totales con un índice de 1.05. Nuestro rendimiento total sobre activos es 9.17% y nuestro multiplicador de apalancamiento financiero con un índice de 1.10. Nuestro rendimiento sobre el capital invertido es de un 10.04%. Uno de los factores que influyeron para tener un rendimiento sobre el capital invertido mayor que en el 2019 fue la reducción de gastos que se tuvieron durante el periodo, tanto en gastos de operación como en gastos administrativos. Con respecto al análisis de la comparación de razones, identificamos que el capital neto de trabajo, debido a las utilidades obtenidas durante el periodo 2019, ha crecido con respecto del año anterior, inmediato anterior. También determinamos que la entidad para el año 2020 cuenta con un periodo de cobranza de 72 días y durante el 2019 tuvo un periodo de 93. Considerando que la política de cobranza de la entidad pues, es de 60 días, concluimos de que la política pues, no se está aplicando de una manera adecuada. La entidad cuenta tanto en el año 2019 como en el año 2020 con una deuda de capital del 0.10 y de igual forma tenemos un cambio en el rendimiento sobre los activos durante el 2019. Dicho rendimiento fue a razón de 1.3 y para el año 2020 es a razón de 1.1. Esto se debe a la disminución de ingresos obtenidos en el año 2020 debido a la pandemia del COVID-19.
Respecto a las razones de flujo efectivo de la entidad, tenemos la razón del EBITDA. Como bien sabemos, el EBITDA es la utilidad que se obtiene deduciendo todos aquellos intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Para el año 2019, pues la entidad contaba con un EBITDA de 214.336.000 y para el año 2020 la entidad cuenta con un EBITDA de 245.956.000. En gran medida el aumento del EBITDA que la empresa ha tenido para el periodo corriente se debe a la reducción de todos aquellos gastos operativos y administrativos que se dieron durante el periodo. Asimismo, la razón de reinversión del efectivo para el año en curso pues es del 21.8%. Esto significa todo aquel efectivo que la entidad mantuvo y fue reinvertido para financiar el crecimiento de sus operaciones. Por tal motivo, consideramos que dicha razón se encuentra expresada razonablemente. Asimismo, la entidad tiene un flujo libre de efectivo de 220.497.701. Esto ayudará a la entidad en su crecimiento y en la flexibilidad financiera que pueda tener durante el periodo. Asimismo, con respecto al análisis realizado sobre los índices de la entidad, encontramos una tendencia a la baja durante el periodo finalizado el 31 de diciembre de 2020. Esto se debe principalmente hacia todas aquellas incertidumbres, todas aquellas situaciones que afectaron los diferentes mercados relacionados con el tema de la pandemia del COVID-19. Dicha reducción en los ingresos y en los gastos se debe principalmente a este tema relacionado. Los dejo con mi siguiente compañero, quien les seguirá dando la explicación del análisis realizado a la empresa. Siguiendo con el tema de la análisis de los estados financieros, podemos determinar sobre la proyección de los mismos. El estado de resultados es uno de los estados financieros más importantes del grupo, por lo cual antes de proyectar tanto el balance general como el flujo de efectivo, se tiene que proyectar el estado de resultados para poder determinar nuestra utilidad. Entre ello, aparte de la utilidad, se puede determinar puntos importantes como los ingresos y el total del gasto que puede obtener la entidad. Una proyección nos apoya para poder determinar distintas operaciones, inversiones o cualquier movimiento potencial que puede generar la empresa. De igual forma, el hecho de generar la hipótesis de negocio en marcha es uno de los puntos importantes para poder proyectar los estados financieros. La empresa que estamos analizando se llama Vista Sociedad de Fondos de Inversión. Esta empresa es una entidad de prestación de servicios, la cual se determina como un fondo de inversión, por lo cual esta no va a tener costo de producción, únicamente se tendrá lo que es los gastos de operación y los gastos administrativos. Y de igual forma los ingresos financieros y los gastos financieros. Y lógicamente los ingresos de operación, ¿verdad? La empresa nos entrega lo que es un historial del año 2018, 19, 2020 de este estado financiero y con ello podemos determinar lo que es el movimiento del año proyectado, ¿verdad? Como podemos analizar, en el año 2020 tuvo un efecto negativo en la disminución de nuestras ventas y el aumento de distintos gastos por la situación de la pandemia del año 2020. Sin embargo, en el año 2021, aunque hayan disminuido lo que son las ventas totales, podemos tomar en cuenta lo que es la disminución de los gastos de operación. Y aunque haya aumentado los gastos administrativos, el hecho de que haya disminuido un 50% de nuestros gastos de operación generó un efecto positivo para nuestra utilidad de este año, por lo cual
se pudo determinar que la empresa va a obtener un resultado después de impuestos de 389 billones, perdón, el cual va a hacer un efecto positivo al momento de compararlo con el año 2020, el cual se tenía 161 millones. Esto se puede determinar como una ganancia directa para nuestra entidad analizar y no va a afectar directamente a la hipótesis de negocio en marcha. Posterior al tener el resultado del periodo, podemos efectuar nuestra proyección del estado financiero del balance general. Este balance nos determina los derechos y las obligaciones directas que tenemos con tanto entidades externas como entidades internas, si tuviera la empresa. En este caso, podemos determinar que la empresa aumentó lo que es nuestro efectivo y flujo y equivalentes al efectivo, casi un 75% de lo que se tenía en el año 2020. Sin embargo, se tiene que tomar en cuenta como el efecto de las cuentas por cobrar, que aumentó y por lo mismo retuvo lo que es el efectivo de la misma. Esto derivado a diferentes cuentas incobrables que se pudieron obtener y aumentó dicha cuenta, ¿verdad? De igual forma, no se tuvo información del valor razonable tanto en cambios en el ORI o en los cambios de resultados. Los productos por cobrar, de igual forma, no estuvo información, por lo mismo se determina que la empresa se va a tener con los mismos datos del año 2020, ¿verdad? Los gastos pagados por anticipado, de igual forma, no se tuvo información, por lo mismo se puede determinar que la empresa no va a tener cambios procedentes a la misma. Nuestro impuesto sobre la renta diferido no tuvo efecto de ninguna forma, únicamente se tuvo efecto en cuentas por pagar diversas. El aumento de una cuenta por pagar nos puede apoyar para aumentar nuestro flujo efectivo de la empresa, ya que tuvimos un mayor crédito con diferentes empresas que nos proporcionan distintos servicios o inclusive productos dependiendo la naturaleza de nuestro proveedor. El patrimonio no tuvo ningún movimiento o no se tendrá ningún movimiento para el año proyectado. Y por lo mismo se encuentra cuadrado el balance general, tomando en consideración tanto la utilidad del ejercicio obtenida como los diferentes derechos y obligaciones generados según el efecto de la naturaleza de la empresa. Por último, tenemos lo que es la proyección del flujo de efectivo. El flujo de efectivo nos apoya para poder identificar y analizar cuál es la capacidad que tiene la empresa para generar dichos flujos. Y con la misma la capacidad para poder cancelar, tomando en cuenta la liquidez y la solvencia de la misma. Y identificando lo que es los distintos márgenes de gastos o de inversión que puede tener la empresa. Considerando el efecto de la utilidad del periodo proyectado de 389 millones, se llegó a la disminución, al aumento, perdón, por inversiones en instrumentos financieros, ya que esto restaba a nuestro estado de resultados, sino es una cuenta que no afecta directamente nuestro flujo de efectivo. Y nuestros impuestos sobre la renta, claro está. La variación en nuestros activos es un aumento dependiendo la naturaleza de la misma. Ejemplo de ello está la comisión por cobrar, el cual resta los 31 millones, ya que se aumentó la cuenta y por lo mismo no se pudo obtener los efectivos y los equivalentes del mismo rubro. La formalización de las diferentes partidas nos puede afectar tanto positivo o negativo dependiendo de la naturaleza de la misma y con esto aumentar o disminuir nuestro flujo de efectivo. Como podemos darnos cuenta, la empresa tuvo mayor en movimiento de nuestros gastos de operación que en gastos de inversión o financiamiento. En dado caso, el financiamiento de la empresa puede generar efectos negativos o positivos dependiendo cómo se gestione dicha inversión, ¿verdad? Dicho financiamiento, perdón.
Por lo cual, el único movimiento de nuestras actividades de financiamiento son los 86 millones que se han obtenido, el cual es una salida de dinero que se realizó para el pago de estas inversiones. Por último, tenemos el cuadro sobre el aumento neto del efectivo y equivalente por 344 millones y el efectivo equivalente al efectivo del inicio del año para poder determinar cuánto fue el aumento que se tuvo durante el año 2021 proyectado. Esto se pudo determinar que son 495.772.584, el cual cuadra con el efectivo equivalente al final del año 2021. Con esto se da por terminado lo que es el flujo de efectivo para poder pronosticar nuestros estados financieros proyectados, tomando en cuenta el estado de situación financiera, el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo. Siguiendo con los demás temas, vamos a tomar en cuenta lo que es el estado de proforma. Este estado es un apoyo para poder identificar la proyección de los estados financieros, pero únicamente por un periodo determinado. En este caso se va a determinar semestralmente y por lo mismo se tiene que tomar en cuenta distintos datos para poder cuadrarlo. Entre ellos está el pronóstico a corto plazo. El pronóstico a corto plazo es un análisis que se determina dependiendo de tanto los datos del mercado como las diferentes naturalezas o movimientos que se han obtenido en diferentes cuentas. Se tiene que tener un pronóstico mensual de ventas tomando en cuenta desde el saldo del mes de enero hasta el saldo que se va a finalizar. En este caso, por 6 meses se va a obtener hasta el mes de junio. Y los saldos mensuales mínimos de efectivo. Estos saldos se determinan obteniendo cuál es el valor que nosotros debemos que tener como efectivo, equivalente de efectivo, que nos puedan apoyar para poder cumplir nuestras obligaciones y poder obtener derechos de diferentes formas. Se encuentra también la compra de la maquinaria por 1 millón y de igual forma las cuentas por cobrar por operaciones de partes relacionadas. Esto quiere decir que nosotros pagamos 1 millón por una maquinaria y pagamos 50 millones, obtuvimos 50 millones por cuentas por cobrar de los diferentes asociados. También se tiene un porcentaje de las ventas, el cual trata sobre un porcentaje de cómo se van a recuperar nuestras cuentas por cobrar. Nuestro pago del impuesto sobre la renta en el mes de junio y la tasa impositiva del 30%, ¿verdad? Que es la que nosotros nos encuentran aplicando para poder determinar nuestro impuesto sobre la renta. De igual forma se toma lo que es la proyección de las ventas mes con mes y se multiplican por el porcentaje dependiendo del mes para poder determinar el valor que efectúa o obtenemos de la cuenta por cobrar, ¿verdad? Tenemos lo que es la integración de cuentas por cobrar para poder realizar nuestro valor de la misma aumentando la cuenta por cobrar del año anterior. Tenemos datos que nos aportan la entidad como los gastos de operación, que se tiene un 42% de la venta, la depreciación fija, que la empresa no tenía propiedad de planta de equipo, pero por la compra de la maquinaria se generó una depreciación de un 66.667 mensual y los gastos administrativos de un 33% de las ventas. De igual forma nos menciona lo que es el valor de los impuestos y nos determina lo que es nuestra cuenta por pagar dependiendo de la materia que nosotros estemos realizando, en este caso los gastos de operación. Por último tenemos el resumen, el cual nos determina tanto los ingresos que se van a obtener mes con mes, iniciándolo con los saldos efectivos y nuestra cobranza de la cuenta por cobrar. Esto es año con año y se va a determinar de igual forma las cuentas por cobrar obtenidas que son por aparte de la operación de la entidad. En este caso es una cuenta por cobrar que se obtuvo por partes relacionadas. Menos los desembolsos de efectivo, que son únicamente las cuentas por pagar, los gastos administrativos, gastos de maquinaria y los impuestos. Aquí se ingresa todo aquel gasto que se pueda determinar para poder tener el movimiento directo de nuestro efectivo y poder determinar los estados financieros por forma.
Se cuadra el valor derivado del efectivo mínimo y el saldo final para poder determinar que sí, el valor que nosotros estamos obteniendo mes con mes va a poder cubrir todas las necesidades de la empresa. Aparte de ello, tenemos nuestra integración de propiedad, planta y equipo, que únicamente nos menciona el saldo bruto de la propiedad y la depreciación acumulada que se va a obtener, que se va a aumentar mes con mes para poder determinar el valor del bien neto. Y por último tenemos la integración de nuestro ISR anual por pagar, ISR por pagar, el cual nos determina un saldo inicial, un ISR determinado menos el ISR pagado, para poder obtener los 32.885.000. De esta información tomada en cuenta en pronóstico corto plazo, se determina lo que es el estado de resultados y el estado financiero. El estado de resultados se determina tomando las ventas proyectadas durante todos los meses, igual los gastos de operación y los gastos administrativos. Esto se toma en cuenta que es un porcentaje directo de las ventas. Los gastos administrativos se tiene que tomar en cuenta lo que es nuestras depreciaciones y para poder obtener un resultado de operaciones neto. Y por último, nuestro estado de situación financiera para determinar nuestras obligaciones y derechos que podamos obtener mediante entidades externas o terceritarias. Y con ello tenemos un activo de 1.885.000.000, el cual aumenta nuestro activo del año 2020. Y de esta forma es un aumento positivo que apoya directamente a la empresa. Y por último tenemos lo que es nuestras obligaciones sobre el pasivo, el cual el único dato que está jalando año con año son los impuestos sobre la renta diferida y nuestras otras cuentas por pagar diversas. El patrimonio solamente se ajusta para para cuadrar nuestro balance general únicamente ingresando el valor de nuestro resultado en espera, ¿verdad? Que si ya se fue determinado con posterioridad. Con esto se finaliza lo que es el estado proyectado, tanto a nivel anual como semestral. Los dejo con mi compañero. Compañeros, muy buen día. Vamos a seguir con nuestro caso práctico. En esta oportunidad, pues vamos a hablar un poco del rendimiento de capital. Vamos a ver un poco de lo que nos dice la teoría, y pues la teoría nos indica pues que el análisis de rendimiento de capital invertido compara el ingreso de una compañía u otra medición de desempeño con la cuantía y el origen del financiamiento de la empresa. También es importante recalcar que pues, debemos de tomar varios puntos y varios, no debemos de tomar solo un dato aislado, ¿verdad? Porque esto no nos genera información fiable para la toma de decisiones. También nos determina la capacidad que una compañía tiene de triunfar, atraer financiamiento a los acreedores y recompensar a los propietarios. También el rendimiento de capital invertido se usa de varias áreas del análisis, que nos puede ayudar, entre otras, a la eficacia de la gerencia, el nivel de rentabilidad y la planeación del control al cual está llevando la entidad, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un poco de los activos netos de operación de nuestra entidad, sociedad de fondos, y pues vamos a ver que para el periodo 2020, esta generó 102 millones y para el periodo 2019, 130 millones. En las obligaciones financieras, para el periodo 2020, 1.511 millones y para el periodo 2019, pues 1.467 millones. Vemos que los activos netos de operación para el periodo 2020 fueron de 102 millones, para el periodo 2019 de 130 millones, obligaciones financieras netas para el 2020 de 1.511.000 millones y 1.467 para el 2019. En este caso nos determinó
nos ayudó estos datos para determinar el rendimiento de los activos netos de operación de 115.9%. Esto además el rendimiento, estos valores nos ayudó a determinar para el capital común de los accionistas, el rendimiento como tal está en un 10%. Vamos a hablar de un poco de la persistencia de las utilidades y pues esto significa que es un promedio que hemos obtenido de periodos anteriores y que nos va a ayudar a determinar un promedio de esta utilidad que se ha realizado durante los periodos. En este caso, para nuestra entidad, hemos obtenido 209 millones que es el promedio de la rentabilidad. Y también, como punto final, vamos a hablar un poco la razón de precios a utilidades y el precio a libros, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta la utilidad de los periodos proyectados en los cuales estamos proyectando también, y también el roce que deseamos tener. En este caso, para nuestra entidad, determinamos que las acciones deben venderse en razón de 1.29 y también una razón de precio a utilidades de 6.69. Esa ha sido nuestra presentación.